Bien, buenos días. Iniciamos este seminario en el que abordaremos el análisis jurídico, aunque no solo, del fenómeno lobby, ¿no? de los grupos de interés. Bien, al respecto, quizás desde lo primero que había que decir, ¿no? Desde el punto de vista jurídico-constitucional, es que los lobbies son, antes que nada, un medio de participación, un instrumento de participación que pone en interrelación a la sociedad con el ámbito de lo político institucional. Y, por tanto, desde esta perspectiva, constituyen un elemento consustancial al Estado democrático. Y este debe ofrecer una ordenación jurídica de ese proceso participativo. En definitiva, la regulación no es más que el ofrecer un cauce jurídico, una ordenación jurídica de este proceso participativo que es consustancial al Estado democrático. Bien, para ello nos fijaremos o dirigiremos nuestra mirada al derecho comparado. Primer término, en el ámbito de la Unión Europea, del derecho comunitario, y también dirigiremos nuestra atención a un país miembro de la Unión, en concreto a Italia, ¿no? A su vez, ya fuera del ámbito de la Unión y en el ámbito latinoamericano, nos fijaremos en el caso chileno, porque aun cuando en este ámbito, en el ámbito latinoamericano, la regulación de los grupos de interés está bastante generalizada, quizás sea Chile el país que dispone de un sistema de información más sólido, ¿no? Bien, dirigiremos luego la atención a nosotros mismos, ¿no? Y en concreto a las propuestas de regulación que sobre esta materia hay tanto en el ámbito de los parlamentos o de algunos parlamentos autonómicos, como en el ámbito del Congreso de las Cortes Generales, en concreto del Congreso de los Diputados, ¿no? Y ello porque, bueno, como es de sobra sabido, los parlamentos en el Estado democrático constituyen verdaderos centros estratégicos de la toma de decisión política. Pero no solo, sino también, y si acaso muy especialmente, el Ejecutivo, ¿no? ¿Qué propuesta tiene el Ejecutivo sobre esta materia? Aun cuando sea una fase muy incipiente, ¿no? Un estadio incipiente, en forma de anteproyecto, pero resulta absolutamente decisiva, ¿no? La aportación que sobre esta cuestión pueda ofrecer el Ejecutivo, sobre todo en un escenario como el actual de reparto de ingentes fondos europeos, ¿no? Por todos conocido, ¿no? Sin embargo, la aproximación al fenómeno lobby no solo vamos a tratar de realizar en este seminario desde una perspectiva estrictamente jurídica, ¿no? O, ya digo, de cómo el Estado democrático
ofrece ese cauce o cómo el Estado democrático ordena jurídicamente ese proceso participativo, sino que también nos adentraremos en los fundamentos políticos y morales, los fundamentos político-morales que de alguna manera justifican y orientan o debieran orientar esta regulación jurídica, así como también la propuesta o las propuestas que sobre esta materia hacen los propios grupos de interés, en cuanto que son ellos, al menos una parte importantísima, del objeto de regulación, ¿no? Bien, para ello contamos con un magnífico elenco de ponentes a los que, en fin, una vez más, aprovecho la oportunidad para agradecer, en fin, en nombre del grupo, su participación en este seminario. Y, en fin, ya para no alargar más de lo necesario esta presentación, le cedo el uso de la palabra a la profesora López Portas, que moderará la primera mesa. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Buenos días a todos, buenos días a todas. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Begoña López, soy profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela. Hoy tengo el gusto de encontrarme aquí, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, rodeada de alumnos, de compañeros, de amigos y amigas, con los que me gustaría compartir un momento de reflexión sobre un tema de tan rabiosa actualidad como el que marca el desarrollo de este seminario internacional sobre las distintas perspectivas de regulación de los lobbies. La cuestión a la que me refiero es a la participación política ciudadana y a la necesidad de su regulación, el régimen jurídico de los grupos de presión en el derecho comparado. Antes de nada, quisiera unirme a mi compañero y amigo, el profesor Vicente Sanjurjo, y agradecer también al Estatuto de Criminología como a la Facultad de Derecho su apoyo a la hora de acoger iniciativas como esta y a la hora de promover su desarrollo. Extiendo mi agradecimiento también al Parlamento de Galicia, a la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales, APRI, y a la Asociación de Constitucionalistas de España, ACE, por su aval científico. Iniciativas de este tipo cobran una importancia trascendental a la hora de comprender momentos como el actual, en que la transparencia y la participación política ciudadana son protagonistas excepcionales del desarrollo del Estado democrático. El estudio de los grupos de interés resulta de extraordinaria importancia, como acaba de señalar el profesor Sanjurjo, al estar relacionado con cuestiones tan esenciales como la calidad democrática, la acción de los poderes políticos, los modelos de toma de decisiones, el análisis de las políticas públicas y la corrupción, solo por señalar algunos de ellos. En la última década se ha producido un incremento exponencial regulatorio a nivel global del fenómeno lobbying. Si bien a comienzos del siglo XXI solo identificamos regulación jurídica específica en 4 estados, Estados Unidos, Alemania, Austria, Canadá, como bien saben, es a partir del año 2005 cuando la respuesta jurídica se materializa en casi una veintena de estados. Polonia, Hungría, Israel, Francia, México, Eslovenia, Austria, Italia, Países Bajos, Chile o el Reino Unido son un mero ejemplo de ellos. En el año 2011, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo pusieron en marcha un registro que pretende cumplir con el compromiso de transparencia en las relaciones de los grupos de interés. Sin embargo, desde hace años, la regulación de los lobbies es una de las grandes tareas pendientes en España, como señala el GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción, dependiente del Consejo de Europa. Tanto es así que la Comisión Europea y el Consejo Europeo, para asegurarse de que cumplamos este deber, condiciona la entrega de los fondos Next Generation a la elaboración y la puesta en marcha de una norma específica. La experiencia jurídico-constitucional comparada de estados europeos como Italia o modelos consolidados como el chileno pueden arrojarnos luz sobre el claroscuro de una regulación y práctica jurídica experimentada, motivo por el que hemos querido iniciar las sesiones de este seminario con esta mesa. Es el momento de plantearnos qué implicación o qué aplicación también tiene la regulación jurídica de los lobbies. A partir de este interrogante, podemos plantearnos muchos otros, tales como cuál es el escenario jurídico actual en que nos encontramos a partir de su regulación jurídica
¿Qué deberes entraña y para quién? ¿Qué garantías ofrecen las distintas interpretaciones jurídicas? En definitiva, ¿cuál ha sido el resultado práctico de la implementación de una regulación normativa desde el punto de vista de la calidad democrática? Para abordar esta cuestión de forma poliédrica, hoy tenemos la suerte de contar con la participación de dos grandes especialistas jurídicos, avalados por un currículum imposible de abarcar en este breve espacio de tiempo. El profesor Manuel Núñez Poblete y el profesor Claudio Di Maio. Permítanme que los presente y que les ceda a continuación la palabra. Mi buen amigo, el profesor Manuel Núñez Poblete, es doctor por la Universidad de Santiago de Compostela y abogado chileno, con lo que aporta una visión comparada de esta disciplina desde el primer plano. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Además, es docente en otras instituciones como la Academia Judicial de Chile y el Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa. Forma parte de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional y otros destacados organismos. Asimismo, fue consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, es también consultor de entidades públicas y privadas sobre derechos humanos, relaciones comunitarias y pueblos indígenas. Además, que es lo más importante, dice parecer morriña desde que abandonó Galicia en el año 2005, por lo que a continuación le cedo a él la palabra. Muy buenos días. Bueno, creo que ha sido muy generosa la presentación de Begoña. Quisiera, en primer lugar, partir agradeciéndole a la organización por haber confiado en mí para compartir un par de reflexiones muy breves respecto de lo que es la regulación del lobby. Todo ello no sin antes enviarles un afectuoso saludo, bueno, a Begoña, que la conozco hace muchos años, lo mismo que a Vicente. Si no me equivoco, están en el salón de grados donde leí mi tesis y, bueno, me hubiese gustado haber estado ahí, pero las circunstancias del tiempo han hecho un poco difíciles los movimientos en este último tiempo. Yo voy a hablar en los próximos 15 minutos, después podría quedar algún tiempo disponible al final, como lo organicen ustedes para las preguntas. Primero, de lo que es el contexto general de la política latinoamericana con relación a la regulación de los grupos de interés. En segundo lugar, lo que ha sido el progreso y el movimiento de la legislación chilena hacia una cantidad bastante importante de regulaciones que permiten prevenir los fenómenos de corrupción. Y tercero, ello, desde luego, en un contexto político que es quizá por donde yo debiera partir, que es bastante complejo. Como vamos a ver, y como ya lo adelantó Vicente, Chile en la región es uno de los países, posiblemente después de Uruguay, que tiene los mejores índices de percepción en cuanto a la corrupción. En el sentido de que de 1 a 100, en el sentido de que 100 es nivel de corrupción 0, de percepción 0 de la corrupción, Chile casi se empina, se acerca casi a los 70, estando durante mucho tiempo solamente después de Uruguay. Es decir, con una en la región Chile tradicionalmente tuvo la idea, aunque hemos ido bajando en puntuación, sin pasar al segundo lugar, por distintos hechos, que no es un país corrupto, donde la corrupción es menor. Esa fue la visión tradicional, yo diría hasta mediados del primer lustro de este siglo. Eso, sin embargo, ha ido cambiando muy rápidamente y en contraste con esa cantidad de regulaciones a las que yo me voy a referir más adelante, en este momento, más que nunca en la historia política chilena, y creo yo también en la región y posiblemente en Europa también, la ciudadanía ha caído en los niveles de confianza. En Chile la institución menos confiable, en términos estadísticos, de acuerdo con los estudios periódicos que se hacen por distintas instituciones, es el Congreso Nacional, seguido por los partidos políticos, seguido por el gobierno, el Poder Judicial.
Y eso es un dato importante, ¿no? Tenemos más que nunca regulaciones, ya las voy a mostrar, y tenemos un nivel en el que no habíamos estado nunca de desconfianza, y yo diría en algunos sectores incluso de desprecio a las instituciones democráticas. Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque, como adelantó recién Begoña, uno podría dividir el mundo entre aquellos estados que han generado regulaciones con relación a los grupos de interés, y otros con muy buenos estándares, con muy buena performance, y que sin embargo o no tienen regulaciones o esas regulaciones están más bien, yo diría, diluidas o son más bien borrosas. Yo voy a mostrar algunas cifras, voy a compartir la pantalla. Se está viendo la pantalla, ¿no? Una presentación de PowerPoint. Bueno, sí. Si ustedes miran los rankings de confianza, tienen, digamos, de una parte acá hacia la izquierda, según el índice de corrupción de Transparencia Internacional, a Chile en una muy buena posición, con muchas reglas. Y entre los países con mayor puntuación, ustedes pueden ver a Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, en fin, que son, no me corresponde, yo no soy, digamos, conocedor en profundidad, pero son países que, partiendo por Nueva Zelanda y Dinamarca, en que sus normas de transparencia, de acceso a la información pública, sus normas sobre lobby, quizá no tienen la densidad normativa que tienen otros países, teniendo, como les digo, un resultado. Y eso los estudiosos, digamos, del mundo escandinavo coinciden en que la alta performance en materia de corrupción en estos países no se debe a estas reglas que pueden ser muy deficientes o inexistentes, sino más bien a cuestiones culturales, diría yo. Si uno mira Latinoamérica, hoy día hay un grupo importante de países que están estudiando, como Brasil, Argentina, nuevas regulaciones, pero uno puede ver más o menos confirmada estos índices versus la intensidad y la cantidad de esas regulaciones. Pueden ver que Chile es el cuarto país, después de Perú, México y Colombia, en haber tenido regulaciones, y que siendo, digamos, el segundo en índice de corrupción, tiene una ley, que es la que voy a explicar ahora. Sin embargo, el que está en primer lugar, que es Uruguay, no la tiene. Por lo tanto, yo la primera tesis que quisiera poner sobre la mesa es que la calidad de la democracia, la intensidad de los fenómenos de corrupción no depende de las reglas. Podemos tener muchas reglas y tener la confianza en las instituciones por el suelo, y podemos tener muy pocas reglas y sin embargo tener un país digamos, con unos índices de corrupción bastante tolerables, como lo demuestran en el caso de Uruguay o algunos países escandinavos. Bueno, esa es la región. Vicente decía, y con razón, que es un fenómeno del interés, ¿no es cierto? Si ustedes revisan los congresos, hay varios de los grandes países latinoamericanos, por lo pronto Brasil y Argentina, que están estudiando la necesidad de incorporar regulaciones como las que en la región tienen Chile, México, Colombia y Perú. Entrando a Chile, en Chile yo diría que hay dos grandes razones que han movido esta regulación. Una que es formal, y es que Chile forma parte de dos grandes redes, ¿no es cierto?, internacionales de combate contra la corrupción, o tres quizá, tanto a nivel interamericano como a nivel de Naciones Unidas, habiendo suscrito y estando publicada en nuestro boletín oficial desde el año 2007 la Convención de Naciones Unidas, y habiéndonos también nosotros sumado a la Convención de la OCDE y formando también Chile, junto con un par de países latinoamericanos, parte de la OCDE, lo que ha implicado que Chile haya sido presionado, sobre todo, yo diría, tras el ingreso a la OCDE o antes del ingreso a la OCDE, a mejorar buena parte de su legislación administrativa. Nosotros hasta hace un par de años atrás, una década, poco más de una década atrás, no teníamos una ley de procedimiento administrativo, no teníamos una ley sobre contratación pública,
legislación que fue impulsada, mejoramiento de la legislación administrativa que fue impulsada por los gobiernos que estaban en ese momento muy interesados por participar, digamos, de estos organismos y en otras palabras, de aumentar los estándares no solo de eficiencia, de eficacia administrativa, sino también de lo que nosotros hemos llamado con un principio que está reconocido desde el año 2005 en la Constitución como parte del principio de probidad, nuestro, digamos, principio de probidad administrativa. ¿Qué es lo que se ha ido, digamos, desarrollando en la legislación chilena? Y aquí quisiera contextualizar dónde está la ley chilena del año 2014, que es de la que voy a hablar. Hemos mejorado nuestros procedimientos de admisión a los cargos públicos. Chile tiene un sistema bastante, yo me atrevería a decir, decente en materia de ingresos, sobre todo en las capas superiores. En general, se respeta el derecho a acceso a la función pública y es bastante regulado el acceso a los niveles superiores dentro de la administración del Estado. Se han desarrollado códigos de conducta, entre los cuales vamos a ver también para la actividad del lobby que buscan prevenir y evitar la corrupción, incluso en el sector privado. En Chile ya está bastante consolidada la legislación sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas para prevenir los actos de cohecho, de malversación, de lavado de activos, en fin, alineados con las exigencias de las convenciones internacionales para prevenir la corrupción. El sistema de contratación pública ha mejorado mucho con una ley, con un sistema que se llama Chile Compra, que es bastante moderno, que ha demandado mucha inversión en recursos humanos y materiales por parte de los servicios públicos, eliminándose los antiguos y primitivos sistemas de compras donde había una, digamos, posibilidad de infiltración de los fenómenos de corrupción, especialmente en los gobiernos locales. En materia de acceso a la información pública y transparencia, Chile es uno de los líderes de la región en materia de burocracia dedicada al acceso a la información. Tenemos, les voy a mostrar ahora, un estupendo servicio, una agencia especializada y autónoma entre la Administración del Estado, que es el Consejo para la Transparencia, que no solo gestiona la transparencia activa, de toda la información que están obligados los órganos del Estado a colocar a disposición del público en sus páginas web, sino también de hacer efectiva en la fase inicial administrativa el derecho de todo ciudadano o toda ciudadana de acceder a la información pública, que es un derecho reconocido también en la Constitución. También se han mejorado las reglas de una manera bien dura, las reglas sobre financiamiento de la política, sobre todo después de muchos o varios escándalos muy gruesos que salpicaron a la política chilena, que, como les indicaba en un principio, nos jactábamos, ¿no es cierto?, de muchas cosas que, quién sabe si demostraron, la realidad demostró que no eran tan ciertas en términos comparativos con nuestros vecinos, que nos llevó, ¿no es cierto?, a modificar las leyes sobre partidos políticos, las leyes sobre financiamiento de las campañas para alejar la influencia de los grupos de interés en el financiamiento de las campañas. Aquí hubo grandes escándalos hace no mucho tiempo con políticos de todos los, de la izquierda hacia la derecha, que habían sido, que habían recibido importantes sumas de dinero para financiar las campañas. En algunos casos esos financiamientos incluso generaron, o esa influencia generó la impugnación política de algunas leyes de ámbitos que en materia de recursos naturales son bastante importantes para el país. Una modificación bastante importante a la ley de pesca. Luego se demostró que los varios artículos de esa modificación habían sido prácticamente dictados desde el escritorio de unas empresas pesqueras, ¿no es cierto? Bueno, desde luego aquí hay versiones para todo, ¿no es cierto?, pero quedó en el imaginario colectivo el que había una ley espuria, digamos, cuyo contenido había sido definido por estos grupos de interés, generándose luego interesantísimas discusiones constitucionales, porque la respuesta a esa influencia, que era una ley que trataba muchas cosas, ¿no es cierto?, desgraciadamente se vio contaminada por un par de artículos que habrían sido indebidamente influenciados en su contenido, generó luego la discusión si una ley se podía o no anular por el Parlamento, y hoy día actualmente en el Congreso Nacional en Chile hay un proyecto de ley que
anula esa ley, y generando un debate entre los constitucionalistas que es muy interesante sobre si ese tipo de vicios puede ser declarado en términos invalidatorios por el Congreso Nacional o si es una cuestión que debiese quedar reservado al Tribunal Constitucional. También en materia de conflictos de intereses había una regulación desde principios de siglo y declaraciones de patrimonio que fue recientemente fusionada en una ley bastante completa que unifica las declaraciones de intereses y de patrimonio en una parte importante de funcionarios dentro de la administración del Estado, dentro del Poder Judicial, dentro del Congreso Nacional, en ambas cámaras, perfeccionándose un sistema digamos, siendo la segunda versión de la ley que había creado esta obligación a principios de siglo. Hay en materia de conflictos de intereses lo que nosotros podríamos llamar una legislación 2.0. Vamos a ver que en materia de lobby recién estamos en nuestra versión 1.0. Se ha profundizado también la regulación en cuanto a las inhabilidades, las incompatibilidades, se ha regulado los fideicomisos o las obligaciones de transferencia de propiedad de quienes pudiesen tener interés en participar en la función pública y tuviesen algún tipo de conflictos de interés. Entonces, ustedes habrán visto las noticias que hace un par de días se votó una acusación constitucional en contra del presidente en ejercicio, que tenía que ver justamente con algunos contratos que él habría celebró fuera del país, antes de que existieran todas estas regulaciones, con el objeto de evitar los conflictos de intereses y que luego, por distintas razones, han sido enjuiciadas políticamente, quiero decir, han sido reprochadas, ¿no es cierto?, con los estándares que tenemos en el 2021, operaciones que fueron hechas hace 10 años. Llegamos así entonces en este contexto a la Ley 20.730, que se publicó el año 2014, después de más de 10 años de tramitación en el Congreso Nacional. Esta ley ingresó por ahí, por la época en que Perú ya avanzaba con sus regulaciones, y estuvo una década. No es un fenómeno, digamos, raro en Chile, se ha dado. Y aquí fueron ingresando varios proyectos, el presidente Lagos, ¿no es cierto?, una revisión de la presidenta Bachelet, y el proyecto terminó siendo publicado durante el primer gobierno del presidente Piñera, entre el 2010 y el 2014, ese fue su primer periodo. Para tener una idea general, porque aquí no podemos entrar en detalle, esta ley que regula el lobby, en primer lugar es muy amplia. Es muy amplia en el sentido, como lo vamos a ver, que comprende a la gran mayoría de los poderes del Estado. A diferencia de otras leyes de lobby que centran su atención en el gran tomador de decisiones legislativas, que es el Congreso Nacional, la ley de lobby chilena regula, por cierto, considera como sujetos pasivos a los parlamentarios, a los más altos escalones de funcionarios del Congreso, nuestra Cámara de Diputados, nuestro Senado. También incluye a personas que no son agentes o funcionarios públicos. Los asesores parlamentarios de senadores y diputados también son sujetos pasivos. Y se extiende al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, a la Contraloría General de la República, en fin, una cantidad muy importante, extraordinariamente importante y numerosa de órganos que ejercen, bueno, funciones de gobierno, funciones de administración, no diría las administraciones públicas en general, y órganos que no son tomadores de decisiones generales en cuanto a políticas, sino también órganos de control. Nosotros tenemos una institución que está muy generalizada en América Latina que se llama Contraloría General de la República, que las hay prácticamente todo el continente, desde Centroamérica hasta Chile, y que también está sujeta a la ley de lobby. Nuestra institución nacional de derechos humanos, que es algo así como el defensor del pueblo, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que se llama el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano consultivo, no tiene autoridad, solo tiene potestas, ¿no es cierto? Es también un órgano cuyos miembros del Consejo Directivo están sujetos a la ley del lobby. A nosotros nos tocó, yo en ese tiempo formaba parte del instituto, nos tocó la entrada en vigor de esta ley y nos era difícil saber, ¿no es cierto?,
Porque como dijo Begoña, aquí se cruzan dos grandes cuestiones, ¿no es cierto? De una parte, lo que es el ejercicio de la función profesional, de influir o tratar de influir en los tomadores de decisiones, y por otro lado, lo que es la necesaria participación de la sociedad civil justamente en esas organizaciones. El caso del Instituto de Derechos Humanos es muy interesante porque allí orgánicamente la ley establece que el instituto representa no solo a los órganos del Estado, sino que también allí hay 4 personas que forman parte en calidad de miembros del Consejo, directores, y que son representantes de la sociedad civil. Y que están allí justamente para que la sociedad civil influya en ese órgano en la capacidad que tiene tan especial, ¿no es cierto?, de tomar estas decisiones en ejercicio de esta función que es consultiva. Entonces, yo diría que lo primero es que es una normativa muy amplia. Los sujetos pasivos es prácticamente todo el Estado. Es flexible, en segundo lugar, en el sentido que establece cuáles son estos sujetos pasivos, pero en la medida en que reenvía a la potestad reglamentaria de estos servicios, de estos tribunales, la capacidad de definir que otros órganos distintos a los señalados por la ley, que otros funcionarios distintos a estos órganos señalados por la ley pueden también estar sujetos a la obligación, ya vamos a ver, de registros de agendas de viajes y de donativos, que es el principal contenido de la ley. Es flexible, entonces, es flexible tratando de, entregándole digamos, a los órganos del Estado la capacidad de refinar esa identificación tan general, tan abstracta que es propia a la legislativa. En tercer lugar, es transparente o promueve la transparencia, y ese es uno de los principales, yo diría, una de las principales virtudes de esta ley, en el sentido de que estos registros son puestos a disposición del público, cada servicio tiene que tener su agenda, su registro de donativos, de viaje, a disposición de la comunidad. Eso forma parte, digamos, de un deber básico que establece la obligación. Y segundo, porque entrega a esta agencia de la que yo les hablaba recién, que fue creada por la ley 20.285, que es el Consejo para la Transparencia, la capacidad de procesar y divulgar esa información. Si ustedes entran a la página que es infolobby.cl, van a ver unos cuadros extraordinarios, ¿no es cierto?, de tratamiento de datos, y yo creo que por eso Vicente decía que en Chile hay una muy buen procesamiento de datos. Estos datos son datos abiertos que son procesados y son entregados, ya luego tratados, procesados por el Consejo para la Transparencia, y ustedes pueden ver quiénes son las principales personas naturales, ¿no es cierto?, que acceden en calidad de lobistas a las autoridades, como personas, como digo, naturales, también como personas jurídicas. En las personas jurídicas, bueno, pueden ver un fenómeno que yo creo que es una tendencia global, en cuanto a que los principales lobistas suelen ser las grandes empresas, las grandes compañías, en el caso, digamos, latinoamericano, extractivas, energéticas, empresas de comunicaciones, en fin, que son las que lideran digamos, la demanda de atención por parte de las autoridades. Cuando decía que también era extensa, se aplica incluso a la Convención Constitucional. Chile en este momento está en un proceso de revisión constitucional desde el año pasado. Digamos, se ha instalado una convención o asamblea constituyente, y la Constitución establece que los miembros de la asamblea constituyente, a los convencionales, a los encargados de redactar la Constitución, se les aplica la ley del lobby. La Convención Constituyente dictó un reglamento de ética que hace extensiva, en términos similares a la regulación de los congresistas, esa obligación de someterse a la ley del lobby a los asesores, que no son técnicamente funcionarios públicos. Aquí una noticia, ¿no es cierto?, en estos días, ¿no es cierto?, que el presidente del gran gremio de la industria le pidió justamente por ley de lobby a la presidenta de la Convención Constitucional reunirse con ella, y la presidenta le dijo que no, que la forma que tenía él de relacionarse con la autoridad era a través de las comisiones, y ejerciendo el derecho
de participación. Y ahí se generó, digamos, una discusión porque, bueno, el presidente de los industriales le dijo, bueno, usted ha recibido a otras organizaciones con la ley del lobby, y le pregunta a usted por qué no quiere recibir a los empresarios. Y aquí, bueno, hay una cuestión que está muy generalizada en América Latina, que no es, digamos, una cierta visión en este contexto de desconfianza hacia la política, que es de desconfianza hacia el sector empresarial y desconfianza hacia la actividad, sobre todo la actividad remunerada del lobby. Por último, ya para ir terminando, yo los invito a ver esta página infolobby.cl. Aquí les dejo un pantallazo, ustedes pueden ver ahí los top, ¿no es cierto?, en este caso de audiencias y reuniones, ¿no es cierto?, quiénes son en este caso, este es el registro de viaje, que pueden ver quiénes son las personas que más viajan, en fin, a qué organismos, cuáles son los cargos. ¿Cuál es el contenido de la ley? La ley define qué es y qué no es. Hay varias actividades que quedaron fuera, después las podemos conversar. Y aquí se genera, digamos, en la práctica cierta dificultad porque en muchos casos, cuando uno ejerce la profesión de abogado, por ejemplo, y está siguiendo, digamos, tiene la representación de un cliente en un procedimiento administrativo y quiere una reunión, a veces en el contexto de un procedimiento administrativo tiene que pedirlo a través de la ley del lobby, uno tiene que ingresar, queda registrado y después uno queda, habiendo sido abogado, queda registrado como lobista. Por lo tanto, la información, que ese es un problema que tiene la ley, la información que luego es tratada tiene un cierto margen de error, por cuanto, como les digo, muchas autoridades digamos, que saben que tienen a la ciudadanía encima, ¿no es cierto?, tienen el foco ciudadano y observándola, ya se resisten a cualquier tipo de atención fuera de la ley del lobby, y a ustedes les dicen, mire, si usted quiere reunirse conmigo, si usted quiere una audiencia, aunque sea en el contexto de un procedimiento administrativo, usted tiene que ingresarlo a través de la ley del lobby y se produce ahí lo que la ley llama el registro automático. En segundo lugar, los sujetos pasivos son, en términos amplios, los titulares, los jefes de servicio, en un amplio sentido de la palabra, con la posibilidad ellos de completar algunos otros funcionarios dentro de los servicios para que se sujeten a esta ley. Esta ley, más que regular la actividad, y esto es un dato importante con relación a Chile, regula los sujetos pasivos, y esa es una crítica que se le hace, en el sentido de que más que regular al lobista, lo que se reguló fue a los órganos del Estado. ¿Qué obligaciones se les impuso esta ley? Primero, la obligación de tener una agenda pública con las audiencias, y esa es transparente, tenemos todos el derecho a saber con quién se reúne y cuáles son los datos de las personas que se reúnen con los tomadores de decisiones, tener un registro de viajes y tener un registro de donaciones oficiales y protocolares. La legislación chilena en materia de propiedad es muy exigente con los viajes y tiene regulaciones, ¿no es cierto?, que llegan a niveles de detalle que no hay en otros países del mundo. Esta información, como les digo, es pública, que hay un organismo, una agencia especializada, que es el Consejo de la Transparencia, que la trata y la pone a disposición de la comunidad con estos datos que les he mandado, que les he mostrado en la lámina de recién. Y la ley también establece, y esto es interesante a propósito del ejemplo que les acabo de mostrar, del empresario, del líder de los empresarios que quiere reunirse con la presidenta de la Convención Constitucional, establece un deber para los tomadores de decisiones, que es el deber de igualdad de trato. Entonces, si bien no es una obligación del funcionario recibir a quien solicita una audiencia, sí tiene la obligación de tener digamos, de respetar un estándar de igualdad o de no discriminación con relación a las personas que son recibidas por él. Ese es el reclamo, ¿no es cierto?, que le hacían a la presidenta de la convención, este lobista, ¿no es cierto?, representante de los gremios de la industria. Quisiera, en razón al tiempo, ya llevo 20 minutos, 22 minutos según mi cronómetro, para dar paso después a las preguntas, porque hay ciertas deficiencias que se han observado en la ley y posiblemente en unos años más vayamos encaminados hacia una nueva ley, así como cambiamos y modernizamos nuestras leyes sobre declaración de intereses y de patrimonio, tener una nueva ley de lobby que regule el registro de los lobistas. Que no es que en Chile no haya registro, sino que el registro se produce como consecuencia de ser el sujeto pasivo regulado y obligado a tener
digamos, un acta de sus audiencias. Bien, les agradezco el tiempo, la invitación, y quedo abierto al diálogo y las preguntas que pudiesen venir después. Muchas gracias, Vicente Begoña. Muchas gracias, profesor Manuel Núñez Poblete. Si le parece pertinente, lo que vamos a dar paso es al otro conferenciante para dejar todo el turno de preguntas para el final de la exposición de la mesa. Entonces, como les indicaba, vamos a trasladar ahora a continuación lo que sería el tema de la exposición de la regulación de los levies en el derecho comparado al profesor Claudio Di Maio. El profesor Claudio Di Maio es doctor de Derecho Público Comparado por la Universidad de Calabria y por la Universidad de Castilla-La Mancha, así como docente de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Calabria. Es miembro del equipo docente de la Universidad de Roma III en el marco de un proyecto Jean Monnet sobre ciudadanía europea digital, y como profesor italiano nos proporcionará otra visión del derecho comparado, esta vez desde una perspectiva nacional y europea. Gracias. Muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a Vicente Sanjurjo, a la profesora Begoña y sobre todo a todo el equipo que forma parte de este importante proyecto de investigación. Y un agradecimiento especial a los que me van a escuchar y que seguramente me perdonarán por mi castellano un poco italianizado, y espero que todo sea comprensible para vosotros. Yo también quiero agradecer al primer ponente y darle el conforto sobre el sistema chileno, porque en este sentido lo que diríamos el efecto positivo del derecho comparado nos da otro modelo, el modelo europeo, que todavía tiene que aprender de otros modelos y sobre todo tiene que perfeccionar su desarrollo. Pierpaolo Portinaro escribió en una obra titulada El léxico del poder: la contraposición de los poderes reales y legales sigue dominando el discurso político, obsesionado para unos por la intromisión de los grandes poderes, de los poderes fuertes, diríamos en Italia, y para los otros por el vacío de la ingobernabilidad. Portinaro y antes que él Giovanni Sartori han contribuido en Italia a elevar el estudio y la investigación europea, añadiría yo, de las actividades políticas a una perspectiva multidisciplinar. No es casualidad que ambos sean los principales promotores de una investigación político-constitucional de la democracia. Sin embargo, esta transversalidad y contaminación que se producen en las ciencias sociales y jurídicas, propuestas para buscar un ámbito de definición más concreto, no siempre han tenido como contrapartida en muchos países europeos, pero sobre todo en Italia, una intervención activa e igualmente multisectorial por parte del legislador. Entre los ejemplos más llamativos, por supuesto, de esta actitud se encuentra el sector de los grupos de presión, de los lobbies, de la participación ciudadana y la relación con los representantes del poder público. En las últimas 2 décadas, con el intento de dibujar lo que es el estado de arte del modelo europeo, algunos Estados miembros de la Unión, como por ejemplo Lituania, Polonia, Eslovenia, Hungría, Austria y subrayo también el llamativo ejemplo de algunos de estos, han adoptado normas específicas sobre grupos de presión y han, en cierto sentido, por ejemplo, Austria ha actualizado su legislación en este ámbito. Las instituciones europeas también, probablemente incitados por el modelo estadounidense,
han adoptado una legislación en este ámbito. El debate que llevó a la creación de un código de conducta en el Parlamento Europeo es de los años 90, más o menos cerca de la aprobación del Tratado de Maastricht, mientras la Comisión Europea ha llegado un poco más tarde y creó su propio registro en 2018. El ejemplo europeo históricamente más viejo en este sentido es Alemania, porque Alemania creó su primer registro público para grupos de presión desde 1972. Y por el contrario, también la legislación francesa exige que todos los grupos de presión, que todos los lobbies y las personas que están en contacto, cualquier persona que esté en contacto con los cargos públicos, se inscriban en un registro que desde algunos años es un registro digital nacional. Aunque, esto lo subrayo porque nos viene bien en la última parte de nuestra charla de hoy, aunque con códigos de conducta diferentes entre la Asamblea Nacional y el Senado. Pero no todos han seguido este camino. Quizás lo hayan copiado en algunas partes, pero no siempre con éxitos afortunados. A este respecto, y ya me voy a centrar sobre Italia, me gustaría apuntar que en Italia no existe una regulación general para los grupos de presión y para los lobbies. La presencia de aquello que podríamos definir como un marco legislativo fragmentado, como es de esperar, no solo no permite definir de forma ordenada e inequívoca la cuestión, sino que contribuye a aumentar aquella sensación de opacidad, de falta de transparencia que, especialmente en Italia, no solo inquieta a los profesionales de la política, sino que también ha afectado más recientemente y no siempre de forma justificada, añado yo, a la relación entre gobernantes y gobernados. Además, como bien lo ha descrito el profesor Blanco Valdés en España y en una afortunada obra en italiano, el político profesional ha cambiado, pero también lo han hecho los que contribuyen a la profesionalización de los asuntos políticos. Toda esta metamorfosis en un país como Italia, que es famoso por su transformismo, por la patológica inestabilidad del poder ejecutivo y por el llamado mecanismo de las puertas rodantes, no hace más que complicar el ya debilitado cauce del diálogo entre los que exigen, porque concretamente de esto se trata, cobertura legal para sus intereses, y los que discuten y aprueban esas mismas leyes. Entonces, esta añorada pero necesaria regulación de los grupos de presión, con toda probabilidad, depende no solo de la inercia del legislador italiano, sino también de la propia definición de interés público en el ordenamiento italiano y del concepto, como decía bien el compañero chileno, del concepto de conflicto de intereses. En el primer caso, en el término de interés público, durante mucho tiempo y hasta la aprobación de la ley 241 de 1990, la acción pública se ha mantenido siempre por encima, se ha concebido siempre por encima del interés particular, como para preservar la autenticidad y, diría yo, la solemnidad de la misma. En el segundo caso, la ley 2015 de 2004
establece que los titulares de los cargos públicos y de gobierno deben dedicarse, y cito la ley, exclusivamente a la atención de los intereses públicos. Y eso imposibilita en sentido formal y teórico que los representantes políticos participen en decisiones que impliquen intereses particulares, si bien solo durante el ejercicio de las funciones públicas. Si el interés se asocia en Italia casi siempre con el término conflicto, más que en otros países de Europa, en Italia la palabra lobby se asocia a menudo con corrupción, falta de transparencia, y se compara con aquellos episodios que yo antes he definido, mecanismo de las puertas rodantes, que no son demasiado inusuales, donde diputados y senadores que después de haber conocido el mecanismo, el funcionamiento, los engranajes de la máquina, deciden convertirse ellos mismos en parte interesada dentro de fundaciones o asociaciones con carácter político. En realidad, y aquí entro en lo que es el deber del jurista, existen y se han previsto algunos sistemas de registro de lobbies también en Italia, aunque sea un experimento muy tímido, muy joven también a nivel histórico. Y este tentativo se ha llevado a cabo tanto a nivel estatal como a nivel regional. Probablemente inspirada por la actitud que ha caracterizado, como hemos visto, también las instituciones europeas, la Comisión para el Reglamento de la Cámara de los Diputados aprobó en 2016 el Código de Conducta de los Diputados en Italia, así como la regulación de las actividades de representación de intereses, que fue también seguida por una sucesiva deliberación de la presidencia de la Cámara de 8 de febrero de 2017, en virtud de la cual se creó este registro de personas que desempeñan profesionalmente, así dice la norma, actividades de representación de intereses ante los diputados. Y subrayo, solo ante los diputados y en los edificios propios de la Cámara. Pero también quiero señalar que en este registro no hay, o casi no hay, referencias a la transparencia efectiva en la actividad de promoción de intereses. El lobista en la Cámara de los Diputados se limita a indicar con quién se va a poner en contacto y cuándo está prevista la reunión. No se solicita, por ejemplo, ningún tipo de información adicional, ni, por ejemplo, con respecto a la documentación que se produce, ni tampoco, por ejemplo, a lo que es el proceso de financiación. Además, cabe recordar que según este ya citado Código de Conducta, en la Cámara de Diputados, y aquí voy al tema del conflicto de intereses, está prohibido aceptar bienes o servicios superiores al valor de 250 euros. Pero también aquí no se hace ninguna mención a servicios o cobros de bienes, por ejemplo, de menor valor, pero que sean de forma reiterada o, por ejemplo, por parte siempre de los mismos sujetos. Entonces, este es un punto de reflexión que lanzo a los demás oyentes. Por su parte, el Senado de la República nunca ha abordado esta cuestión y a falta de una normativa unitaria y nacional, como hemos visto en Chile, son los únicos. La presidencia del Senado sería el único órgano que podría intervenir con un acto interno.
Cabe en este sentido señalar que aunque el sistema, como todos saben, del bicameralismo italiano es un sistema paritario, entre otras cosas, la autonomía de las cámaras no impediría concretamente un planteamiento diferente al que ya se ha manifestado en la Cámara de los Diputados. En este sentido, más o menos como el ejemplo francés que he mencionado antes. Aún más blando, aunque apreciable, es el registro de transparencia que se ha adoptado a raíz de la directiva de 24 de septiembre de 2018, tanto en el Ministerio de Desarrollo Económico como en el de Trabajo y Políticas Sociales, cuya inscripción es calificada por la propia directiva como requisito previo y obligatorio para el acceso a reuniones, tanto con la alta administración del ministerio como con los representantes políticos. En este caso, en el caso de los ministerios, la limitación más evidente es clara. De acuerdo con lo que dispone expresamente el artículo 5, apartado 3 de esta directiva, el ministerio no realiza ningún tipo de control sobre la autenticidad de los datos recogidos en el mismo registro, hasta el punto que el responsable para la prevención de la corrupción y la transparencia del ministerio solo tiene la tarea de gestionar el mismo sistema, pero sin ningún tipo de obligación concreta. Sin embargo, el hecho de que no exista una legislación uniforme en Italia no convierte estas actividades en ilegales, ni por el otro lado disminuye la reivindicación de unas normas más claras y eficaces. En cambio, ha habido muchos intentos para obtener un texto legal uniforme. Para ofreceros un dato, solo en la 15ª legislatura, la que acaba de terminar, se han presentado al menos 6 propuestas. En este sentido, el proyecto de ley 1866 es el que más ha traído atención, más atención ha recibido, no solo porque ha sido valorado en su conjunto positivamente por muchas asociaciones de presión que están presentes en Italia, sino sobre todo porque es el primer proyecto de ley que ha sido presentado por un ministro del gobierno, por un miembro del Poder Ejecutivo. Señal, en mi humilde opinión, de que en él se ha plasmado un reconocimiento institucional de un fenómeno que durante mucho tiempo en Italia se quiso hacer pasar como desapercibido. En la actual legislatura, sin embargo, ya se han presentado 3 proyectos de ley. Para resumir y para no abusar del tiempo que se me ha concedido, las principales características de todas estas propuestas se pueden recoger en 4 puntos, que son elementos básicos. Primero, un registro público, la creación de un registro público obligatorio para todos los grupos de presión, que actualmente no existe. Luego, segundo punto, una agenda pública para las reuniones entre políticos, funcionarios y grupos de presión, en el que esté presente una sorta de obligación a comunicar la fecha, el tema de objeto que objeto de debate y también la documentación que se va a presentar. Tercero, un sistema de sanciones que no sea solo para los grupos de presión, sino también para responsables políticos cada vez que ocurran conductas ilícitas, y la creación, inspirados probablemente también al sistema que ya desempeña la misma Comisión Europea, la creación de consultas públicas
para garantizar, por un lado, que los inscritos en el registro puedan ser escuchados concretamente. Y por el otro lado, hacer llegar las instancias de todos los interesados. Para llegar aún más a la actualidad, hay un proyecto de ley que se ha incluido finalmente en el calendario de la Cámara de los Diputados para su primer examen y está en el calendario para el 22 de noviembre, pero también señalo que hay un gran número de enmiendas que los propios parlamentarios han presentado, diría yo, como para dificultar su aprobación inmediata. Bueno, para superar este bloqueo, la doctrina jurídica italiana ha llegado a proponer un modelo obligatorio que otorga una responsabilidad general de control y de supervisión a la Autoridad Nacional Anticorrupción, que es un organismo independiente que en Italia tiene una sigla propiamente dicha ANAC. Una previsión similar ya existe en esta autoridad independiente, ya está presente, y es lo que se ha previsto en el reglamento que determina las relaciones entre ANAC y los grupos de intereses especiales, y es una directiva del 14 de febrero de 2019. Pero también la doctrina jurídica está dividida. Algunos sostienen que solamente una autoridad independiente puede y debe encargarse de la gestión de este fenómeno, actuando no solo de forma centralizada, sino también como impulso para garantizar una mayor transparencia en todas las fases del proceso. Otros, sin embargo, piensan que la propia autoridad anticorrupción sería inadecuada para asumir este papel central, ya que esta tarea estaría lejos de la misión propiamente dicha para la cual fue concebida originariamente ANAC. Personalmente estoy más cerca de esta segunda posición, no lo voy a negar, aunque con algunas debidas precisaciones. La participación ciudadana, en mi opinión, responde a un principio participativo y a una lógica ascendente, bottom-up, dirían los ingleses, que no implica necesariamente una relación con prácticas injustas o actividades de presión lesivas para el interés general de la nación. Además, asociar estos procesos a un temor para una presunta actuación injusta o ilícita podría, y concretamente en Italia lo hace, disuadir aún más el uso de estas técnicas para hacer aflorar, porque de esto se trata, intereses particulares, debilitando aún más el nivel de confianza en los representantes políticos y la eficacia del propio proceso legislativo. Dos cosas, estas últimas, que evidentemente están muy presentes en este momento en el debate político y jurídico italiano. Entonces llego quizás rápidamente a las conclusiones, pero prefiero que quede un poco de tiempo también para el debate y me someto a eventuales preguntas. Concluyo señalando y reiterando la necesidad, no solo en Italia, sino evidentemente a nivel europeo, de alcanzar el objetivo de una regulación unitaria de estos mecanismos. En un momento como en lo que vivimos, de intensas manifestaciones y demandas de participación por parte de la sociedad civil, sería míope y también contraproducente no recurrir a métodos de participación democrática de este tipo.
Además, y añado un pensamiento que he desarrollado en muchos escritos, la ciudadanía, el sujeto ciudadano, está cambiando a pesar del carácter originario de su institución y como resultado en este ámbito de los que podríamos definir las nuevas sensibilidades. El jurista tiene la onerosa pero noble tarea, y con eso concluyo de verdad, de asumir y hacer frente a este importante reto. Y con esto termino y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Claudio Di Maio. Sin duda su aportación nos arroja mucha luz y al mismo tiempo nos presenta nuevas perspectivas de análisis en materia de derecho comparado y del modelo europeo más allá del modelo italiano, que finalmente pueden verse enriquecidas ahora, como indicaba el profesor Claudio Di Maio y el profesor Manuel Núñez Poblete, con su participación, por lo que les invito a que compartan aquellas cuestiones que consideren que pueden ser comentadas por los intervinientes y que puedan enriquecer todavía más su reflexión, tanto los presentes aquí en el Salón de Grados como aquellos que se encuentren también al otro lado del dispositivo electrónico en el Zoom. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Los participantes, ¿no tenéis ninguna duda sobre lo que se ha planteado? No, pues si queréis, pues traslado al profesor Núñez Poblete y también por extensión al profesor Claudio Di Maio, que a raíz de la exposición inicial que hacía el profesor Núñez Poblete sobre la cuestión cultural, ¿no? Sobre el elemento de que quizás ese pozo cultural sea verdaderamente caldo de cultivo de la validez o no validez de esa regulación, si cree que normativas como la actual y su reformulación, como está planteando, pueden ser el primer paso a un cambio en esa mentalidad o funciona en todo el sentido contrario. Sí, muchas gracias, Begoña. A ver, yo antes de responder esa pregunta, para no perder el hilo de lo que decía mi colega Claudio Di Maio, yo creo que hay un gran enemigo de las regulaciones, que es la fragmentación que generan las autonomías, y voy a decir las autonomías legislativas, las autonomías constitucionales. En Chile y en América Latina hay una gran moda, hay una gran aspiración de muchas agencias estatales de transformarse en organismos autónomos. La autonomía no es algo malo, puede ser algo muy saludable, pero tiene un lado, digamos, oscuro para este tipo de regulaciones, que es el que la autonomía muchas veces puede, si no está bien ordenada, puede ser una enemiga de la uniformidad mínima que tienen que tener ciertas regulaciones. En Chile, por ejemplo, tenemos la ventaja de tener una regulación genérica, que es la ley a la que yo me referí, para el lobby, que aplica por igual, y luego el descenso particular viene dado por los reglamentos que puede dictar cada organismo autónomo. Pero cada reglamento tiene que ceñirse, tiene que ajustarse, tiene que respetar esa ley general. Distinto del caso en Chile de otra herramienta que busca prevenir la corrupción, que es la legislación sobre compras públicas, que básicamente se le aplica a los órganos de la administración del Estado. ¿Y qué sucede? Los órganos autónomos, por ejemplo, el Banco Central de Chile, tienen sus propias regulaciones. Y uno se explica, bueno, ¿qué sentido tiene? ¿En qué se juega la autonomía de una institución como el Banco Central, el que se someta a las mismas regulaciones que el último ayuntamiento, ¿no es cierto?, perdido en el norte o en el sur de Chile? Ahí hay un problema, ¿no es cierto? En la discusión constitucional actual hay muchos órganos que quieren tener, yo diría, dos formas. Una, la autonomía en general, y todos quieren tener un espacio en la Constitución. Pareciera que eso satisface, ¿no es cierto?, ese apetito por la autonomía. Y en esto yo creo que es necesaria una regulación unitaria, y si algo bueno tiene dentro de todo lo observable, lo criticable que puede tener la legislación chilena, es tener este piso general con esta vocación de aplicación que es más o menos extendida. Segundo, con relación a la cultura, bueno,
yo insisto en lo que decía al principio, muy buenas leyes, muchas y muy buenas leyes no, digamos, logran ningún propósito en sociedades, digamos, corrompidas, en sociedades en la cual la ciudadanía deposita niveles miserables de confianza en la ciudadanía. Claudio refería también a los partidos políticos, ¿no es cierto? Bueno, es una pregunta que es muy interesante, ¿eh? En el sentido de, bueno, ¿qué pasa con todas estas regulaciones conforme se va transformando el modo como la ciudadanía incide en las decisiones de los tomadores de decisiones? Uno piensa en el funcionario, en el lobista profesional, en el que invierten cientos de miles de millones de euros o dólares y que llega con una suerte de maleta y un proyecto de ley a la oficina del parlamentario, pero hoy día las formas de influencia y que pueden, digamos, incidir los tomadores de decisiones, uno enciende el teléfono, mira las redes sociales, el Twitter, las grandes, ¿no es cierto?, los megadata, y resulta que hay otras maneras que inciden en esto, ¿no es cierto? En Chile yo no diría que los partidos políticos están desapareciendo, pero en este momento estamos en proceso de elecciones elecciones generales y presidenciales, y es alucinante el observar la desaparición de los partidos en la propaganda electoral. Los candidatos al Senado, uno ya no sabe a qué partidos pertenecen. Yo enciendo la televisión, enciendo la radio y aparece, yo me llamo Claudio, vote por mí. Yo quiero saber quién es Claudio, yo quiero saber qué vida. No, la absoluta personalización de la política y con digamos, con mayores dificultades a regular todavía esto, porque en esa idea en que era el lobista, el que entraba al edificio, el que entraba al templo, por decirlo de alguna manera, subía en un ascensor, era grabado por una cámara de seguridad, era observado, más o menos observado, se ha reemplazado, ¿no es cierto?, por esta idea, ¿no es cierto?, que las regulaciones son cada vez más difíciles porque los parlamentarios, sobre todo, ¿no es cierto?, las autoridades en general, diría yo, salen, están todos los días, quieren estar de las 12 horas que tendrá su jornada, querrán pasar 8 o 10 horas en la calle, ¿no es cierto?, escuchando a la ciudadanía, con lo cual las regulaciones se hacen más difíciles. Ahora, si genera cambios, sí, genera cambios, pero como todo tipo de regulación, a veces genera rigideces que son innecesarias, que son lo mismo que sucede con las normas sobre transparencia. La soltura de muchas discusiones parlamentarias que eran necesarias hoy día han desaparecido. Pero bueno, ese es el nuevo mundo que nos ha tocado vivir, ¿no es cierto? Yo conversaba ayer con un colega, ¿no es cierto?, a propósito de las clases en la universidad, quienes hacíamos clases antes de que las clases empezaran a ser grabadas, en fin, uno tenía relaciones de amistad, podía decir alguna cosa políticamente incorrecta, podía lanzar algún chiste incluso de mal gusto, hoy día todo queda grabado. Eso ha transformado las relaciones estudiante-alumno y también transformó las relaciones políticas. Yo he ido muchas veces al Congreso Nacional y en aquellos espacios reservados uno ve muchas veces la discusión tranquila, serena, con altura de mira. Cuando se encienden las cámaras, es increíble, ¿no es cierto? Los personajes, cada uno adopta su papel y comienza una comedia, ¿no es cierto?, que es transmitida urbi et orbi. Y eso yo creo que es un cambio, digamos, es un cambio cultural. Y en muchos funcionarios ese cambio cultural, digamos, estas regulaciones han generado muchos miedos, muchas rigideces que se dan en esto que yo les explicaba recién. De acuerdo con la ley chilena, quien participa en un procedimiento administrativo y pide una audiencia con la autoridad que está tramitando ese procedimiento, en rigor no está sujeto a la ley del lobby. Sin embargo, muchos funcionarios, por esta especie de terror, ¿no es cierto?, que les generaría el que alguien diga que recibieron algún abogado, ¿no es cierto?, alguna persona que además es lobista, a uno lo obligan a registrar la información y uno queda registrado como lobista, con lo mal visto que es en muchos casos el tener presente o pasado de lobista. Uno de los candidatos presidenciales hace poco
en un debate fue increpado por otra candidata y le dijo, la candidata le dijo, tú fuiste lobista, como si le hubiese dicho que tú fuiste pederasta, fuiste un traficante, ¿no es cierto? Y digamos, ser gestor de intereses no tiene en principio nada de... Pero allí se observa, yo diría, un cambio, digamos, hay un gran cambio cultural producto no solo de estas legislaciones, sino que de las normas sobre transparencia, de las normas sobre compras públicas, y generan, digamos, efectos deseados y también efectos indeseados. Eso es lo que yo quisiera agregar, Begoña. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, profesor Núñez Poblete. Como estamos un poquito justos de tiempo, voy a lanzarles algunas de las preguntas que hemos recibido a través del Zoom para ver si me las pueden contestar en breve espacio de tiempo. 5 minutillos, no más, ¿vale? Desde la APRI, Dolores González Pastor nos pregunta si en el caso del profesor Núñez Poblete, por el tratamiento de las puertas giratorias en la regulación chilena, y en el caso del profesor Di Maio, si esta avalancha reciente de proyectos de ley en Italia llega por algún tipo de condicionamiento a los fondos de Next Generation. Gracias. A ver, empiezo yo, si queréis. Les doy una respuesta muy rápida verdaderamente. En Italia hay un panorama de lobby y de asociaciones de presión que es verdaderamente asombrante, tanto en términos de números como en términos de personas agregadas en estas organizaciones. Pero también hay una fuerte demanda por parte de la población de participación directa en el proceso legislativo. Esto se ha visto tanto en términos concretos, con la aprobación de importantes leyes de iniciativa popular, pero también en el pasado. Hago un ejemplo, la ley sobre el embargo de los bienes a los mafiosos, curiosamente es una ley, curiosamente, pero también positivamente es una ley que procede de una iniciativa popular. Por el otro lado, hay también esta fuerte demanda que, como muchos saben, se ha transferido en la votación a partidos políticos supuestamente procedentes de la sociedad civil, aunque sobre esto podríamos investir otro seminario. No creo que proceda de una directa influencia de Bruselas, pero sí de una necesidad, porque las organizaciones de lobby italianas ahora llegan a Bruselas y se dan cuenta que efectivamente a través de una correcta y profunda participación ciudadana se puede influenciar el proceso legislativo europeo. Entonces empiezan a demandar también en Italia. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Con relación a la puerta giratoria, sí, es una situación que está regulada. Nosotros tenemos una ley que ha sido objeto de bastantes modificaciones, que es la Ley General de Bases de la Administración del Estado, que tiene una regla en el artículo 50 y algo, que establece una prohibición, que es una prohibición que es temporal. Hasta los 6 meses, digamos, después que un funcionario público ha dejado el cargo, se mantienen, digamos, primero en línea sus declaraciones de intereses, sus declaraciones de patrimonio, hasta 6 meses también, después de haber expirado en el cargo, afecta una prohibición. Dice la ley que el funcionario, no es para todos los funcionarios, sino solo para los funcionarios que tuvieron responsabilidades en instituciones de fiscalización. Ellos no pueden tener relaciones laborales con instituciones que hubiesen sido fiscalizadas. Entonces, con esto se impide, digamos, la persona que trabajó, yo qué sé, la gran institución sobre el mercado financiero no puede trabajar durante esta ventana, en este periodo de vacancia, ¿no es cierto? No puede trabajar en una institución bancaria. Es una norma, digamos, que no es completa porque se refiere a relaciones laborales, ¿no es cierto? Las relaciones laborales en el derecho al trabajo son bien específicas. La persona puede, sin embargo, integrarse un despacho de abogados, por ejemplo, y ese despacho puede prestar servicios
Y eso ha generado, digamos, críticas políticas a aquellas personas, digamos, que ejercen esas funciones. En el pasado se vio mucho. En el pasado se vio mucho que políticos, exministros, ¿no es cierto? Yo recuerdo el caso de un gran ministros importantes de los gobiernos de la transición, luego pasa a ser abogado, yo qué sé, de Telefónica, un caso que fue embajador, había sido embajador también de Chile en España. Otro caso, digamos, famoso también de un ministro que pasa a ser representante de las organizaciones de las compañías de seguros, en fin. Es un fenómeno que es corriente, pero la pregunta sobre si hay una regulación, sí, la hay, con este límite temporal de los 6 meses y con esta restricción sustantiva que afecta solo a las relaciones laborales. Con eso se trata de impedir esta puerta giratoria, que nosotros también la llamamos acá, este trasvasije entre el público y el privado, la puerta giratoria. Muchísimas gracias, profesores Núñez Poblete y Claudio Di Maio. Lamentablemente tenemos que dejar aquí esta mesa para cumplir así con el horario previsto para el desarrollo del seminario. No querríamos concluir esta primera sesión sin agradecerles el interés y la participación. Esperamos que esta mesa redonda sirva de ayuda para comprender de forma más clara la complejidad que nos rodea. Al mismo tiempo, les recordamos que para continuar su análisis, a continuación tendrá lugar la segunda sesión, regulación de los lobbies en el ámbito autonómico, en la que intervendrán los letrados Ridao Martín y Marañón Gómez bajo la moderación del profesor Sarmiento Méndez, letrado mayor del Parlamento de Galicia. Os emplazamos aquí ahora a las 12:15 para su asistencia. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias y hasta luego.